especialmente las palabras que él dijo un día. Yo estaba nuevecito, recién llegado al Señor, y él nos dijo de esto: Biblia, cuaderno, lápiz o lapicero o lápiz. Y él dijo algo que a mí me quedó aquí sonando. Él me dijo: es mejor lápiz corto que memoria larga. Esa frase me quedó. Yo estaba recién desempacado, llevaba un año larguito, ya me había convertido. El otro año había estado vacilando, pero después de ese año ya me había convertido, y entonces me quedó eso, y desde entonces yo siempre adopté eso: Biblia, cuaderno, lápiz o lapicero. Amén. Adóptelo porque es bueno. Es bueno. Amén. Ok. Vamos a continuar con la segunda parte del tema que hemos titulado El amor salvador de Dios. Y ubíquese por favor conmigo en San Juan capítulo 3 versículo 16. Este es el versículo sobre el cual estamos basando este estudio. San Juan capítulo 3 versículo 16, y vamos a leerlo en esta mañana. Dice la escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Ok. Ese es uno de los versículos de los más conocidos. Quizá este versículo pueda ser uno de los que más se usa cuando se trata de evangelizar y predicar acerca de Cristo. Es uno de los versículos quizá más usados, y que más rápido quizá nos hemos aprendido nosotros, ¿no es cierto? De los primeros versículos. Yo quiero tomar como cada frase de ese versículo, y que podamos nosotros como ahondar un poco más acerca del mensaje que nos deja este versículo. Yo sé que es claro. Alguien dirá: pastor, pero es que es claro. Y claro que es claro, ¿verdad? Pero esta palabra quizá en las congregaciones hoy en día por muchos ha sido tomado a la ligera. El gran amor de Dios, el que Dios haya entregado a su Hijo, ha sido tomado como a la ligera por muchos. Y yo les decía el jueves pasado que estuvimos tocando este tema, que no podemos tomar este amor de Dios tan a la ligera y no valorarlo. El jueves pasado tomamos la primera parte, y los que están escribiendo de pronto pueden mirar sus notas. Los que no, entonces ahora a manera de resumen lo voy a hacer. La frase: de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios. Y observábamos que Juan dice en la frase de tal manera amó Dios, esa palabra, esa parte de tal manera, lo que podemos mirar, encontrar nosotros allí es que el amor de Dios fue profundo. Ese de tal significa o representa una muestra máxima. Y recordamos, coloque una marca ahí en San Juan 3:16 para que no lo pierda. Recordamos lo que dice el apóstol Pablo, creo que fue en Efesios. En Efesios, el apóstol Pablo habla algo acerca del amor, de ese amor, y creo que Pablo está también hablando, está mostrando esta misma esencia del amor de Dios. Nos está mostrando lo mismo que dijo Juan cuando dijo de tal manera, representando la muestra máxima de un amor profundo. En Efesios capítulo 3, fíjese usted conmigo, dice el apóstol Pablo,
versículo 18, 3:18, Efesios 3:18 dice: seáis plenamente capaces, escuche, plenamente dice, capaces de comprender. Mire, hermano, el que no comprende esto, por eso es que no valora lo que Dios ha hecho. De tal manera, porque no lo comprende. Pero Pablo dice que seamos plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, o sea, todos los cristianos, todos los escogidos llamados, podamos escoger cuál es la anchura, lo ancho, dice, la longitud, lo profundo y lo alto, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento. Cuando dice excede, es como si dijera, cuando dice excede a todo conocimiento, es como si dijera, mucha gente no logra entender cómo tanto amor por gente tan mala, tan hostil. Leíamos hace 8 días y veíamos que Juan le fue revelado esto. Juan, uno de los evangelistas, pero a diferencia de los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, a Juan le fue revelado cosa profunda. Y Juan, cuando escribe este evangelio guiado por el Espíritu Santo, dice, hay un comentario y dice: no puede Juan ocultar su asombro cuando él comienza a descubrir por el mismo Espíritu Santo ese gran amor. Él no puede ocultar su asombro cuando se va acercando, Dios lo va acercando a esa revelación profunda de considerar el amor de Dios tan grande hacia un mundo que no lo merecía, un mundo hostil. Ciertamente dice la primera frase de ese versículo: de tal manera amó Dios al mundo, y el mundo se convierte en el objeto de ese amor. Y en Romanos capítulo 3, creo que es Romanos capítulo 3, dice la escritura, no, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8 dice: pero Dios, a ver, desde el versículo 6 dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Por los impíos, en los que no había piedad, en los que no había justicia, en los que no había santidad, en los que había iniquidad, pecado, hostilidad. Dice: Cristo, cuando aún éramos débiles por el pecado, ¿verdad? A su tiempo, Él a su tiempo, en el tiempo preciso, vino la salvación a través de Cristo y murió, dice, murió por los impíos. ¿Por qué tuvo que morir? Porque también Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte, y por eso es que dice que Él a su debido tiempo murió. Era necesario la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. El mundo estaba inundado de pecado, por tanto lo que merecía el mundo era la muerte. La justicia de Dios dice: el pecador muere. Amén. Por tanto, la justicia de Dios tenía que cumplirse, y tenía que cumplirse la muerte del ser humano. Pero Dios se hizo hombre, tomó la forma de hombre, y Dios cumplió su justicia de castigar el pecado en Cristo. Por eso dice: Cristo, cuando aún éramos débiles nosotros, ¿verdad? Por la debilidad de la carne, por el pecado, a su debido tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos, los pecadores. Ciertamente, dice el apóstol, hablando a los romanos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Alguien dice: yo muero por este que es bueno, yo doy la vida por él, no lo maten a él, él es muy buena persona. No, es que es bello. Ni se empieza ni se termina, yo muero por él. Difícilmente alguien hace eso. Y ahora dice: con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero, dice el apóstol, Dios muestra su amor, su ancho amor, la longitud de su amor, la profundidad de su amor, el alto amor de Él. Ese: de tal manera amó Dios al mundo,
en que siendo nosotros aún pecadores, dice, Cristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. Esa palabra mundo, decíamos hace 8 días, es la palabra cosmos en el griego. Amén. Esa palabra cosmos es en el griego, en primera instancia, significa orden. Orden. Amén. Disposición. Orden significa orden. De ahí el hecho de que, como dice la escritura, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y Dios le puso orden. Amén. Cuando hablamos de mundo, hablamos de cosmos y es la idea que los griegos tenían. Probablemente los griegos referían esa palabra mundo, que es cosmos en el griego, lo referían al universo mismo, dentro de ese universo, dentro del cual estábamos nosotros, la raza humana. Allí puntualmente como tal, la palabra mundo, de tal manera amó Dios al mundo, lo hace refiriéndose a la raza humana. Amén. La tierra está desordenada y vacía y Dios puso al hombre. Y el hombre era ordenadito. Pero vino el pecado y ¿qué pasó con el hombre? Se desordenó. ¿Sí o no? Entonces Dios ha venido a poner orden. La Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. De tal manera amó Dios al mundo, que en un principio lo había ordenado, había puesto al hombre, también mundo representa a la raza humana, lo había puesto y el hombre era bien ordenadito, bien obediente, el hombre, pero el hombre se desordenó. Entonces el Señor envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, porque estaba desordenado, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver la segunda parte, la segunda frase de ahí de Juan. Dice que ha dado ¿qué? A su Hijo ¿qué? Unigénito, hasta ahí. Que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la segunda parte. Vamos a coger como frase por frase, ¿verdad? Amado, dele la importancia a lo que estamos hablando. De hecho, si usted no le va a dar la importancia a lo que estamos hablando, yo terminaría por creer y estar muy seguro que quizá usted no ha nacido de nuevo. Usted no se ha convertido al Señor. Porque le digo algo, quien ha nacido de nuevo, quien verdaderamente está en Cristo, dice, es una nueva creación. Dios lo hace nuevo, una mente renovada. Es como si volviéramos otra vez al lugar donde estábamos antes. El hombre estaba antes inocente del pecado. Es como si volviéramos allá. Recuerde que el mismo apóstol Pablo dice, sean como niños en cuanto a la malicia, pero sabios en cuanto al modo de pensar. Está queriendo decir de nuevo, vuelvan como al principio. El ser humano era inocente en el principio. La dispensación de la inocencia habla de que cuando el hombre crea al hombre, lo creó, era igual, era santo, no era igual a Dios, era semejante. El hombre tenía comunión con Dios. Todo da a entender que tenían comunión, una cercanía. Porque dice la Biblia que cuando el ser humano peca, se esconde y le dice, ¿dónde están? Y ellos dicen, estamos desnudos. Y ya no le querían dar la cara a Dios. Porque el pecado hace eso. El pecado hace que nos escondamos de Dios. La luz viene, pero los hombres se esconden para que no sean al descubierto sus obras, que son malas. Amén. Siempre el pecado ha hecho eso. Pero a través del gran amor de Dios, Él nos ha dado a nosotros, dice, su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hermano, el amor solo puede ser comprendido en base a las acciones que produce. En
Creo que es primera de Juan capítulo 3 versículo 18. El mismo Juan, note usted que el mismo Juan que escribió de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El mismo Juan en la primera carta, en su primera carta, capítulo 3 versículo 18 dice lo siguiente. Dice, hijitos míos. Note, el mismo Juan del Evangelio dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino, ¿cómo? De hecho y en verdad. El amor solo puede ser comprendido en base a las acciones que produce, a los hechos. Juan entendió esto cuando él comprende acerca del cuál amor de Dios, el que ha derramado por nosotros. Él alerta a los creyentes en aquel tiempo y hoy nos alerta también el Espíritu Santo a través de las Escrituras, diciéndonos que nosotros no debemos amar de palabra ni de lengua. La gente lee, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y bueno, recita todo. Y la gente dice, ay, yo amo tanto a Dios, pastor. No, es que yo amo a mi Dios. Pero es puro amor de lengua, mano. Eso es como hay una película por ahí que dice, de lengua me como un plato. Y la gente, muchos andan amando a Dios, pero simplemente de palabra y de lengua. Porque no hay comprensión del gran amor que Dios, lo profundo del amor, lo máximo del amor que Dios nos entregó. De tal manera amó Dios al mundo, nos lleva a tener que recapacitar y pensar cuán profundo será ese amor de Dios. Cuando el mismo Juan dice, también ahí en el capítulo 4, versículo 7, que Dios es amor. Usted lee los versículos 7, 8, 9, de ahí hacia abajo, en esa primera carta de Juan, y dice la Escritura, Dios es amor. Porque Dios es amor. Versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, ¿cómo? De hecho, de verdad, en base a acciones, no de lengua. Porque hay gente que ama a Dios de lengua y ama a su hermano también de lengua. Hermano, es que yo lo amo en Cristo. Y lo ve, hermano, bien necesitado, con problemas, dificultades, y puro amor de lengua. Dice, yo lo amo, pero si comete un error, no lo perdona y se carga. Y en las congregaciones hay gente cristiana, entre comillas, y el uno se hace por acá y el otro se hace por allá. Y si llega a la iglesia y encuentra una silla y ve que al lado de esa silla, la única silla que hay, está aquel hermano que como que esto, prefiere quedarse paradito. Y yo amo a Dios. Ay, no es yo amo a Dios, pastor. Usted escuchaba a esos hermanitos que dicen, ay, pastor, yo amo a mi Dios, yo amo a mi papito Dios. Pura lengua, mano. Y menos mal que Juan lo dijo, ¿no? No amen de palabra ni de lengua. Lenguilargos, diría Juan. Si escucháramos a Juan un poco más sarcástico, diría, pura lengua, mijo, usted que ama a Dios, pura lengua puso ya. Pura labia usted, hablador, charlatán, en otras palabras. Eso es lo que está diciendo Juan. Hijitos míos, pero me dicen, mijito, papi, vea. No sea tan lenguilargo. Ahí de puro. Y así amamos a Dios mucho, hermano. Decimos que amamos a Dios, pero no comprendemos el amor de Dios como para vivir una vida de desorden como todavía muchos lo siguen viviendo. Es más, ni se han convertido.
No estoy queriendo decir que uno ya ha convertido, entonces ya uno es la última Coca-Cola del desierto. No, porque todavía somos perdonados. Pero es que de una cosa a otra hay diferencia, mano. De decir que amo a Dios solamente de lengua, decir que amo a Dios mostrándolo con una vida acorde a lo que Dios dice y no viviendo ajeno de la vida de Dios, hay una distancia garrafal. Como de decir que yo hoy en día no peco. Yo todavía peco, pero no soy practicante del pecado. De eso, de que todavía pueda pecar, a ser un practicante del pecado, también hay una distancia considerable. Una cosa es que todavía podemos pecar. Y cuando digo podemos, no estoy hablando como licencia, porque aquel que se cree con licencia para pecar diciendo que es cristiano, ese no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo no puede pecar. Y cuando dice no puede pecar, está diciendo es que no lo concibe. No está diciendo que no lo llegue a hacer. Lo podemos llegar a hacer porque estamos en esa carne todavía. Espero me comprenda lo que estoy diciendo. Pero ya no pecamos como antes. Ya no concebimos eso. Y si fallamos de alguna manera decimos, Dios, perdóname, Señor, pequé, ayúdame. Y hemos tenido que llorar quizá, diciéndole, Señor, pequé, ayúdame, perdóname. Y reconocer que quizá todavía hay cositas todavía que Dios tiene que terminar de perfeccionar, o nos hemos descuidado. Amén. Pero no somos practicantes del pecado. El amor de Dios es el que nos sostiene, hermano. Y su gran amor fue demostrado en el hecho de que Él dio, dice Juan, que ha dado a su Hijo unigénito. Y es importante detenernos allí y seguir pensando en lo que le estoy diciendo, que el amor de Dios es comprendido desde la base de las acciones. Juan mismo dijo también que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios. 2 puntos, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si alguien dice, yo amo a Dios, muéstrelo con obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra, a sus consejos, a sus directrices, a sus palabras, a lo que dice la Biblia, a lo que habla Jesús acerca de la conducta. No es suficiente simplemente ser alguien que se conduce bien. Hay gente que tiene buena conducta, pero no tiene a Cristo en su corazón. No ha entrado el Espíritu Santo, no ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Porque ciertamente todo hombre peca, y hay gente que tiene buena conducta, pero es pecador. Y no hay hombre que no peque. Y que sin Cristo no sea esclavo del pecado. Hay gente buena. Uno ve gente buena, ¿no es cierto? No, ese es buen esposo. No, ese tipo es, por aquí no se mete con nadie, muy responsable. Pero eso no lo va a llevar al cielo. Porque si de méritos propios se tratara, ¿verdad? Él dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. Esto quizá para muchos suena como muy fanático o como que extremista. Pero qué extremo. Y yo creo que de pronto mucha gente muy estudiada y muy culta supuestamente dirá que es extremista esto. Pero el Señor estableció esto así. Él dijo, hay muchos caminos que al hombre le parece que son buenos, pero su final será un camino de muerte. Por eso Jesús se identificó diciendo, yo soy el camino. Porque muchos caminos el hombre se ha trazado.
el camino de la religión, el camino de las buenas obras, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Y cuando nosotros nos encaminamos por ese camino, entonces las buenas obras están allí, porque estuvieron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuántos me dicen amén? El amor que solo es de palabras no constituye un verdadero amor. Pero aquí vemos en Juan lo que Dios hizo. Dios amó, Dios dio. ¿Ve usted? Dios amó, Dios dio. La virtud, pudiéramos decir, el amor, el fruto, la virtud, el sentimiento, como usted lo quiera mirar o lo quiera decir, el amor, ¿verdad? Ese fruto profundo de Dios se manifestó en hechos. ¿En dónde está manifestado eso? Dios amó, Dios dio. De tal manera amó Dios al mundo, que ¿cómo demostró ese amor? ¿Dando qué? A su único. ¿Recuerda cuando le dijo el Señor a Abraham? Era Abraham todavía, ¿no es cierto? No era Abraham, era Abraham. Y le dijo, hombre Abraham, dame a tu hijo, tu único. Y allí había figura y sombra de lo que venía, de lo que el Padre haría. Al que amas, le dijo el Señor a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único, al que amas. Y allí estaba ya el Señor mostrando la sombra, era la sombra de lo que había de venir, del plan de Dios, de lo que Dios ya tenía reservado para la humanidad. Dice, Él amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Romanos 8:32, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia que estaba en Roma, capítulo 8, versículo 32, dice el apóstol Pablo, el que no escatimó, esa palabra escatimar en el griego, feidomai, dice es ahorrar, escatimar, retener. Ahorrar es como cuando alguien llega y dice, ¿no es cierto? Esto lo guardo aquí, lo ahorro, aquí lo tengo, ¿no es cierto? Lo mantengo aquí. Cuando dice el que no escatimó, el que no guardó, el que no tomó aquí y en lugar de soltarlo y entregarlo, no, más bien me lo ahorro, ¿no es cierto? Aquí el escatimar, fideumai, habla de ahorrar, como de ahorrar. El Señor no cogió y se reservó al Hijo aquí. ¿Me entiende la idea del griego? No se lo guardó aquí, no, guardémoslo aquí, no le demos a nadie. Mejor me lo guardo aquí, ¿no es cierto? No, Él no lo escatimó, Él lo entregó, no lo retuvo. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Vaya usted entendiendo por el Espíritu, porque la palabra de Dios es Espíritu y es verdad, y Dios ha puesto el Espíritu Santo en usted. Si usted tiene el Espíritu Santo, amén, vaya usted escuchando esto, hermano, y si de alguna manera alguien de pronto no ha estimado esto, dése cuenta lo que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Creo que el Espíritu de Dios está en esta mañana iluminándonos, porque la palabra ya está revelada. Esto es revelación. Algo revelado era algo que estaba escondido y ahora ha sido mostrado, ahora ya podemos verlo. Lo que subsigue es la iluminación.
¿no es cierto? Que nos alumbre la luz del Evangelio. El Señor viene a alumbrar. Permitámonos, ¿verdad? Lumbreras a mis pies y lámpara es a mis pies su palabra. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el que no escatimó, hablando de Dios el Padre, no se lo reservó, no dijo, no, yo lo retengo aquí, no, yo no. No, él dijo, él lo soltó. El gran amor no merecían, pero él dijo, no, es que, ¿para qué lo voy? Mejor lo retengo aquí, que no vale la pena, al menos fueran buenos. Pero la Biblia dice, eran malos. Escasamente muere alguien por un bueno, pero todos malos. Él no lo guardó, no lo escatimó. Dice, ni a su propio hijo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Entiende usted? Escuche, ¿qué nos dará? Todas las cosas. El carnal por ahí dirá, ay, entonces la moto, que el carro, la casa, la beca, y entonces aún esos versículos lo usan para eso. Vea, el que no escatimó a su hijo, ¿cómo no te va a dar el carro, la casa, la beca, el negocio? Y ahora recibe la casa, reciban la casa ya, cójala. ¿Quiénes quieren beca ahora? Por el poder de la palabra, así está escrito, y está escrito. Amén. Todas las cosas. Amén. ¿Dónde vamos? Todas las cosas. Oiga, esa denota, escuche, denota escatimar, es escatimar. Dios no escatimó, no retuvo. Denota la renuncia a infligir aquella retribución que fue dispuesta. ¿Cuál era la retribución dispuesta? Todos se mueren. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dijo, no, no los voy. Así como pasó en el diluvio, ¿se acuerda? Todos se murieron. Y el Señor empezó de nuevo. Salvó a 8. 8. ¿Recuerdan? Lo subió en el arca. Él mismo cerró la puerta. El mismo Dios cerró la puerta. Y condenó al mundo. Acabó con todo, hermano. Y se reservó 8. Para comenzar de nuevo. Cuando hablamos de escatimar, cuando dice ahí escatimar, denota que Dios renunció a infligir, a llevar a cabo la retribución que merecía el mundo. ¿Qué era? Destrucción, muerte. El que no escatimó ni a su propio hijo, dijo, sino que lo entregó por nosotros. O sea, renunció a infligir la retribución que merecíamos, a imponer su justicia. Impuso misericordia y nos amó. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y nos amó. Aquí se refiere, mi amado hermano, del don que Dios hizo de su Hijo, el regalo de su Hijo. El regalo de su Hijo. La palabra unigénito, monógenes, que significa en el griego único hijo. Ese monógenes, yo meditando un poco, ¿no es cierto? No lo busqué en el diccionario y no indagué como
como muchas cosas más, pero yo medito un poco en monógenes y usted me dirá si estoy equivocado. La palabra mono es uno, monosílabo, bisílabo, trisílabo, ¿se acuerda? Monosílabo, uno. Y genes es de genética, de semilla. Es como si dijera la única semilla que salió de Dios. Y ahí recordar lo que dijo Juan en el capítulo 1, donde dice, este no nació por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Amén. No lo engendró hombre alguno a Jesús, sino que el mismo Dios, la misma semilla, ¿no es cierto? Semilla viene de semen, semilla viene de semen. Dios puso su propia semilla ahí en el vientre de María, dice, nacido de mujer, dice en Gálatas, ¿no es cierto? Allí. ¿Quién creó al ser humano? Dios. ¿Quién creó al varón? Dios. ¿Qué nos puso el varón a nosotros? ¿Qué nos puso? Semen, semilla. No pierda el hilo, estamos hablando del semen, de la semilla. No pierda el hilo. ¿Qué puso Dios en el hombre? La semilla. Semen, semilla. Él lo creó. Él nos creó con eso. Él puso eso en nosotros para que nosotros engendremos. De Él nació todo eso. Entonces, pues Él puso su propia semilla allá en el vientre de María. El único nacido de la semilla de Dios, puesto por Dios. ¿Cuántos comprenden esto? ¿Amén o no amén? Por eso dice el unigénito, el único, el único hijo. Y se usa con referencia lógicamente a Cristo. En Juan, San Juan capítulo 1 versículo 14, miremoslo. Juan capítulo 1 versículo 14, el tiempo pasa volando, pero no tenemos afán. ¿O usted sí? Por afanados y andar corriendo es que muchos cristianos le meten los dedos en la boca y amén. Lee la Biblia como si estuviera leyendo el libro de Caperucita Roja y los cuentos de los hermanos Grimm. San Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne, y este habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito, el único del Padre. Porque los demás somos adoptados, coherederos. Amén. Con Cristo. Coherederos, alguien que es heredero con alguien más. Amén. Pero dice Juan, vimos su gloria, gloria como del único Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Indica que como el Hijo de Dios, Él era el único representante, escuche, del ser y carácter de aquel que le envió. Él era el único. Ese Hijo, Él, Cristo, el unigénito, monógenes, indica que Él era el único representante del ser y del carácter de aquel que le envió, o sea, del Padre. El Padre y yo uno somos. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo uno somos. En Él habitaba la plenitud, en ese cuerpo de Dios. Él es la misma imagen de su sustancia. Quizá habrá muchas cosas que para nosotros representarán misterios. Y de hecho lo hay. ¿Cómo se dice?
se diserta mucho o hay muchas contradicciones o muchos dichos de que Dios son tres, que Dios son uno, y por ahí otros que dicen que no, y bueno, una cantidad de cosas, hermano. Para mí me basta que la Biblia dice que el Padre envió a su Hijo y que el Padre estaba allá y que el Hijo estaba aquí, que el Espíritu estaba allí. Para mí me basta el hecho de que el Hijo se estaba bautizando y allá arriba habló una voz y dijo: este es mi Hijo. Por tanto, si ese es el Hijo del que estaba hablando, pues ese es el Padre, y el Espíritu descendió. Me basta con eso. La Biblia dice: las cosas reveladas le pertenecen a los hijos, las ocultas a Dios. Hay algo que dijo el apóstol Pablo también, ¿no? A ver, creo que es en Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13, y quizá tenga algo que ver con lo que estoy tratando en este momento de hablar, y que nosotros quizá todavía tratando de comprender muchas cosas en Dios todavía. Mire, dice en 1 Corintios 13, 8, dice: el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. ¿Por qué nunca dejaría de ser? Pues porque el mismo Dios es amor. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. Cuando estemos allá arriba, ¿qué vamos a poner nosotros ya de habladores de lenguas y todas esas cosas? Y así te dice el Señor, si ya está el Señor está aquí, y ya estamos con el Señor. Si nos tiene que decir algo, nos lo dice de frente. Venga, mijo, no lo manda a decir con nadie. Que sí o que no. Por eso dice: las profecías van a pasar, las lenguas van a cesar y el conocimiento se acabará. Porque es que ya tenemos ya lo veremos ya lo conoceremos tal cual como es. Esa es la parte donde le digo, versículo 9 dice: en parte conocemos. Pablo dice: en parte conocemos. Y creo que si alguien que conocía de Dios era Pablo. Sin embargo, él decía: yo lo quiero conocer a él y el poder de su resurrección. Y lo hablaba a alguien del cual el mismo Pedro decía: no, es que Pablo habla cosas. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Versículo 12: ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Amén. Y a su nombre. Ahí es que comprender las escrituras. Porque algunos, para decir, hablando de Jesús como que Él es que es uno solo, el Señor Jehová uno es, ya, para negar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen inclusive: mire, bautizaron en el nombre de Jesús. Pero no comprenden por qué se estaba diciendo eso. Por eso le digo: si tienen afán, pues si no acabamos hoy, acabamos después. No hay afán. ¿Qué afán? ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es comprender, que Dios nos enseñe, que el mismo Espíritu de Dios sea haciéndonos comprender estas cosas. Porque creo que se han tomado, mucha gente en las congregaciones se han tomado las cosas a la ligera. Los predicadores se toman las cosas a la ligera. El verdadero evangelio, el sacrificio de Cristo, y hacen más hincapié y le gastan más tiempo. Prospere y pacte y venga, que si usted es hijo del rey y el rey es rico, usted también tiene que ser rico, y le gastan todo el tiempo a eso, y eso hacen, mejor dicho, ¿cómo le llaman a eso? A mí ya ni me acuerdo cómo le llaman a eso. Esos eventos que hacen, ¿cómo le llaman? No, campañas no. Seminario de yo no sé qué, hágase rico. Seminario de éxito. Y invitan a los empresarios, vengan los empresarios, y bueno, sí, o sea, si el empresario quiere ser exitoso, primero arrepiéntase, conviértase, y luego vaya a la Biblia y allá va a encontrar, mijo. La Biblia habla de Jacob, que fue obediente y Dios lo prosperó en todo. Reunión de empresarios y todos los empresarios ahí esperando, ¿no? Si yo los trajera a los empresarios, los reuniría todo y le diría: arrepiéntase, conviértase
y no le va a faltar nada. Amén. Se acabó el seminario. ¿Para qué me pongo a botar más carreta, mano? Si necesita estrategias de mercadeo y todo eso, pues vaya, estudie mercadeo, pero citar aquí empresarios para enseñarles cómo conseguir plata, si es que el evangelio no se trata de comida ni de bebida, se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Arrepiéntase, porque no se pierde. Dele ese aplauso al Señor, haga algo, hermano. Eso es claro. De pronto no se enoje conmigo alguien, ¿no? A mí me decían muchos pastores, de empresarios, y jamás me trajo paz eso. ¿Usted quiere ser prosperado en todas las cosas y tener salud? Haga prosperar su alma. ¿Cómo la prospera? Obedeciendo a Dios, convirtiéndola. Porque un alma sin Cristo, sin Dios, está en ruina. ¿Quiere ser usted alguien prosperado en el Señor? Convierta su alma. Apague esa cucaracha porque... Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es amor, pero también es juego consumidor. Eso, yo pensé que no iban a decir amén. Ese pedacito no me gustó, pastor. Dios es amor, amén. También es fuego consumidor. Amén, amén. Ajá. Ahí sí ya no nos gusta, ¿no? Solo podemos entender el término unigénito, monógenes, cuando se trata del Hijo. Amén. Solo cuando se trata de Él es monógenes, el unigénito. Amén. El unigénito del Padre. El primogénito de María. Fue el primero, ¿no? Que María tuvo más hijos. Pero unigénito solamente al Hijo. Cuando se trata de Él. Solo podemos entender ese término cuando se trata del Hijo. El Cristo no vino a ser de ser, no de hacer, de llevar a cabo, sino de ser, de identidad. El Cristo no vino a ser, sino que eternamente es el Hijo de Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, dice el mismo Juan. Vamos allá, San Juan capítulo 1. Note usted que como el Señor, hermano, nos enseña. En el principio era el Verbo, el mismo Juan que está hablando del unigénito, ¿verdad? Del unigénito, el monógenes, el único hijo, y se habla de monógenes, unigénito solamente cuando se trata del Hijo. Pero hay que entender esto, el Cristo, Él, el Señor, no vino a ser en el momento en que nació. Ahí apareció por primera vez, como si fuera un ser creado, engendrado por hombre, sino que Él eternamente es el Hijo de Dios. Y Juan mismo lo especifica en el capítulo 1, versículo 1, cuando él dice, comenzando el Evangelio, antes de hablar acerca de eso, antecede, antes de hablar de esto de unigénito, y dice, en el principio era el Verbo, en el principio. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Escuche, y dice, y este estaba en el principio con Dios. Y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Sin Él, nada. Diga nada. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ni usted ni yo fuimos hechos sin Él. Él nos formó en el vientre de nuestra madre.
partiendo de la semilla del varón y la parte que la mujer pone. Él lo puso en ambos. Todo es de Dios. Pero Él formó, ¿verdad? Sopló el espíritu de vida. Él lo ha hecho todo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Mira lo que dice Juan, añade aún más. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. El versículo 14. Y el verbo se hizo carne. Por eso Él comenzó hablando del verbo allá. Estaba con Dios y era Dios. Y luego dice, y el verbo se hizo carne. Estaba con Dios y era Dios. Y nada fue hecho sin ese verbo. Y luego dice, y ese verbo se hizo carne. Y entonces ahí ya entra Jesús. Ya. Nuestra mente debe poner a Jesús ya aquí en el escenario. Envió a su Hijo unigénito. Amén. Cuando se trata del Hijo, el Cristo no vino a ser, sino que Él ya era eternamente el Hijo de Dios. Él, una persona, posee todos los atributos de la deidad. Ello demanda eternidad, el ser absoluto. Creo que es Colosenses, si no estoy mal. Dice el versículo 15 del capítulo 1, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y ahora el que está hablando es Pablo. Ahora no es Juan, pero mira, Pablo, otro hombre de Dios, otro hombre llamado de Dios, nacido de Dios, al que también se le reveló la palabra. El mismo Espíritu dice. Ahora Pablo está hablando y dice, Cristo es, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, no primogénito de creado. El primero, porque sería como que muchos más nacieron de parte de Dios, ¿no es cierto? Y que tiene muchos otros hijos. Ahí esa palabra primogénito no es como creado, sino el que tiene la preeminencia en todo, el principio de todo. Esa palabra allí tiene ese énfasis en el griego. Él es el principio, el iniciador. Por eso decía Juan allá, por Él todo fue hecho. Sin Él nada de lo que hay pudo haber sido hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿ve? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles o sean invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, ¿ve? El principio. Y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Y Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Gloria a Jesús. Casi nadie tenemos como cabeza, mi amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Casi nadie tenemos como supremo, que nos guía, nos ayuda, nos sustenta. Y a su nombre. Y Él es el principio, el primogénito. Ahí está, ¿ve? La misma Biblia lo dice. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, primer lugar, el primero, el principio, el comienzo. Amén. Dejemos allí. Falta un poco, pero vamos. ¿A cuánto le gusta esto? A mí me encanta esto. El mismo Señor dijo, escudriñen. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Llénense. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Yo lo voy a saciar. Esta es la palabra de Dios. Esta es la justicia. Cristo fue hecho por nosotros justicia, sabiduría, justicia de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Se los muestro para que terminemos. Mire,
1 Corintios 1:30. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Segundo, justicia, justificación, justicia. Y el que tiene hambre de justicia, Dios lo saciará. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, de conocer la justicia, de vivir la justicia. Dios lo va a saciar. Pero si usted no tiene hambre y sed, decía el apóstol Pablo, Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Y al que quiere más, más se le da. Si usted tiene hambre de Dios, Dios le da. Si usted se interesa por la palabra de Dios, Dios le va a enseñar. Dios le va a hacer entender. Póngase sobre sus pies, oremos al Señor.